buenas noches para todos y gracias por aceptar esta invitación. El día de hoy vamos a estar con el doctor Eduardo Lema. El doctor Eduardo Lema es anestesiólogo, trabaja en Cali y desde hace muchos años el doctor Lema viene ocupado de la vía aérea. Y él ya les contará una historia sobre las razones por las cuales decidió ocuparse de enseñar un abordaje de la vía aérea exitoso, viviendo unas experiencias que ya les contará. Y a lo largo de los años el doctor Lema ha desarrollado un método. Es un método que se llama Awanda. Ya el doctor Lema les va a explicar. ¿Cuál va a ser la dinámica de esta presentación el día de hoy? El doctor Lema nos va a dar una clase y cuando él termine la clase yo voy a retomar porque quiero hacerles una presentación de algo de mayor profundidad que ustedes van a tener en el entrenamiento de una vía aérea segura. Entonces, sin más ni más, doctor Lema, el escenario es suyo, así que puede comenzar. Bien, y mientras vamos compartiendo la pantalla, les cuento brevemente tres casitos que yo recuerdo pues con mucho, digamos, con mucho impacto para mi vida personal y profesional. El primero era mientras yo me encontraba realizando la medicatura rural, eh, en una zona bastante retirada de todos los recursos tecnológicos, y me llegó una niñita de 6 meses de edad con una falla respiratoria, probablemente una bronquiolitis. En ese sitio no había energía eléctrica en ese momento, no había forma, no había ni siquiera una válvula, no había cómo atender la niña, y esa niña pues se murió. Es un caso en el cual pues ya después de los años, con todo el conocimiento, la formación, entiendo que si esa niña hubiéramos tenido la forma de soportarla ventilatoriamente de manera adecuada, probablemente esa niña estaría viva. El otro ocurrió después, un paciente que nos llegó a un servicio de urgencias, que había tenido un colapso cardiovascular, y en un intento de manejo de la vía aérea lo habían intubado, lo remitieron en una ambulancia y llegó al sitio donde yo estaba, que era un sitio de nivel 4. Llegó inflado completamente desde el occipucio hasta el hálux, con un enfisema subcutáneo generalizado. El paciente estaba intubado en el mediastino, y ese paciente posteriormente falleció a pesar de haber resuelto su evento cardiovascular. Y el último es un evento muy reciente de un paciente menor de edad que tiene un trauma craneoencefálico. Mientras se encontraba en proceso de observación, el pacientico convulsiona. El manejo de la vía aérea no es exitoso en ese momento. Sin embargo, pues lo remiten a un sitio de mayor complejidad donde llega, le manejan la vía aérea, le hacen un manejo quirúrgico de lo que había ocurrido de su trauma, y posteriormente el niño se recupera de su cuadro neuroquirúrgico, pero queda con un daño cerebral permanente y del cual no se recuperó y no se va a recuperar. En los tres casos, un abordaje, digamos que prudente. Entonces es una intubación de urgencias, y lo que vemos allí parece que fuera un servicio de un escenario de reanimación en una sala de urgencias o una sala de cuidado intensivo. Por lo que está ocurriendo, yo pienso más que es una sala de reanimación en urgencias, y la persona que está intubando al paciente, pues miren, está haciendo la laringoscopia, mire que ahí introduce un buggy, el paciente trata de reaccionar un poquito, entonces uno de los auxiliares que está allí le pone, parece que un sedante de pronto allí, para que el paciente se quede quieto, el paciente está tosiendo, ahí está el buggy instalado, luego a través del buggy le están instalando le están bajando el tubo. Por esa técnica de Seldinger le tiran el buggy y lo conectan allí. Bien. Como vemos ahí en el texto, dice, ¿se pudo hacer mejor? Probablemente sí, pero ¿quién somos nosotros para juzgar lo que estaba viviendo ese médico que estaba ya atendiendo a ese paciente? Entonces,
Quiero también, doctor Barona, si de pronto los participantes escriben algo en el chat o quieren participar o tienen alguna pregunta y usted lo considera, en cualquier momento puedes interrumpirme y hacer la pregunta o la participación de la gente, pues no hay ningún problema, me parece incluso muy agradable que podamos hacerlo de manera interactiva. Pero entonces, lo que vimos allí probablemente nos muestra un escenario un poquito caótico, no se ve como muy, digamos, que fluye de una manera bonita. El paciente está luchando contra la sedación allí, la intubación se ve un poco traumática, seguro todos estamos preguntándonos qué pasó con los incisivos superiores de ese paciente, con esa técnica de laringoscopia, pero nosotros no sabemos cuál era el contexto de lo que estaba pasando allí. Entonces, ¿qué vamos a tratar o qué vamos a compartir el día de hoy? Vamos a resaltar qué es lo que no vemos habitualmente con el manejo de la vía aérea. ¿Dónde ocurren las catástrofes en la vía aérea? ¿Dónde pueden ocurrir? ¿Es un problema de los anestesiólogos o es un problema o una situación en la que podemos estar enfrentados cualquiera de nosotros en algún momento? En las tres situaciones que les conté al comienzo, en ninguno estaba un anestesiólogo de por medio, en ninguno, ni un intensivista. Vamos a revisar los conceptos especiales, sobre todo fundamentalmente definir muy bien qué es la vía aérea difícil y vamos a plantear un cambio en el paradigma, en el abordaje, el enfoque y el manejo de la vía aérea y vamos al final a hacer un ejercicio muy pequeñito con 3 casos clínicos que espero pues que nos ayuden a todos a comprender y a sensibilizarnos de la importancia de entrenarnos y tener información, apoyo en el manejo de la vía aérea bajo este contexto que estamos hablando. Entonces, los 3 casos que les conté son 3 casos demasiado graves. Las complicaciones mayores relacionadas con el manejo de la vía aérea pueden llegar hasta el 50% de las complicaciones totales relacionadas con el manejo de la vía aérea. Es decir, hay unas complicaciones que son menores, un diente partido, una mucosa lacerada, una hipoxia transitoria, una hipotensión, de pronto una inestabilidad hemodinámica transitoria. Esos pueden ser, digamos, complicaciones, entre comillas, menores, para unas complicaciones que pueden ser eh, muy graves, como por ejemplo la aspiración de contenido gástrico, la hipoxia cerebral transitoria o permanente e incluso la muerte de un paciente. Y esas complicaciones graves ocurren la mayoría, el 61% de ellas, en el servicio de cuidado intensivo, el 33% en el servicio de urgencias y el 14% en quirófano. ¿Cuál es la razón? Nada, que el anestesiólogo está en el quirófano y en los otros servicios hay gente que no es experta, pues no necesariamente. Realmente lo que ocurre es que los escenarios más complicados para el manejo de la vía aérea son los escenarios menos ideales. Escenario ideal, quirófano, anestesiólogo, personal entrenado, el mejor equipo del mundo y todo programado. Peor escenario del mundo, accidente de tránsito, accidente en un parque de diversiones, un niño tiene un trauma, llegan a un dispensario médico, allá hay un médico que tiene poca exposición, así tenga entrenamiento, que tiene de pronto algunos instrumentos con los que no está familiarizado, el niño acaba de comerse una hamburguesa y 2 paletas antes de montarse en la atracción y es el escenario más complicado del mundo. Luego, la existencia de complicaciones, digamos que en esos escenarios tiene sentido para ser un poco, digamos que mayor. Adicionalmente, entender que uno de los objetivos fundamentales cuando uno quiere asegurar la vía aérea, cuando uno toma la decisión de intubar un paciente, y esto es fundamental hoy en día que se habla mucho, que se ha generalizado mucho el uso de la secuencia de inducción rápida, y muchas personas hoy en día tienen en mente que la secuencia de inducción rápida e inducir un paciente con medicamentos analgésicos, anestésicos y relajantes musculares mejora las condiciones de ventilación e intubación. Eso es cierto, pero es cierto si usted puede garantizarle a un paciente un éxito en la intubación en el primer intento del 100%. Si no lo es, no. Si no lo es, no, porque usted está induciendo a un paciente a un estado en el cual no se va a poder defender, así sea mal como se estaba defendiendo antes de llevarlo a ese estado, y va a tener una consecuencia catastrófica. Entonces miremos lo que ocurre en el éxito en el primer intento de la intubación. Ideal esperado, por lo menos el 98%. Sin embargo, en los servicios de urgencias puede llegar hasta el 84%, cuidado intensivo 66% y en hospitalización y otros servicios hasta el 50 y 57%. La razón de esto, pues digamos que, repito, estos son los escenarios más complicados del mundo. Los escenarios más complicados del mundo son cuidado intensivo, pacientes inestables, edematizados, muchas sondas, es incómodo, la camilla es incómoda, está lleno de cables, está el ventilador, ese escenario más complicado. Urgencias, le traen un paciente a uno medio vestido,
sangrando aún, se lo ponen en una camilla. Ese escenario, son escenarios extremadamente complicados donde el conocimiento estructurado tiene que llevarnos a decisiones adecuadas. Y la primera de ellas es quitarnos de la cabeza que el objetivo es intubar a un paciente que requiere manejo de la vía aérea de entrada. No porque no sea importante, sino porque tenemos que estar seguros de poder ser capaces de definir cuál es la mejor estrategia en el manejo de la vía aérea en el comienzo. Aprovecho aquí para contar el uso del videolaringoscopio. El uso del biolaringoscopio en muchas partes ya es digamos, el estándar. En Colombia aún no lo es. Hay muchos sitios donde no hay biolaringoscopio, incluso en instituciones de salud de cuarto nivel donde hay biolaringoscopio en el quirófano, en urgencias no hay, o en la calidad del que existe en el servicio de cuidado intensivo no es el mismo. Biolaringoscopio no es igual a éxito. De hecho, el desempeño de un biolaringoscopio es diferente al del otro. No todos los biolaringoscopios tienen el mismo desempeño. Y adicionalmente, el éxito en el primer intento con el biolaringoscopio no es del 100%. Es muy claro que en el videolaringoscopio la visualización de la glotis es excelente. Es excelente. El POGO o porcentaje de apertura glótica, que es la forma como uno evalúa la visibilidad con el videolaringoscopio, siempre es excelente. Siempre o casi siempre es muy buena, pero la probabilidad de intubar a un paciente en el primer intento no siempre es excelente. Es decir, uno mete el videolaringoscopio, uno ve bien, pero si uno no hace la técnica adecuadamente, con un tipcito que nosotros ya tenemos desarrollado de cuál es, la probabilidad de intubar a un paciente en el primer intento empieza a disminuir aún entre nosotros los anestesiólogos. Entonces, eso, digamos, no podemos tener la falsa sensación de que tengo un videolaringoscopio, luego cuando tenga que intubar a un paciente lo voy a hacer extremadamente bien y va a ser muy fácil porque sin duda va a ver muy bien, pero también sin duda no va a poder intubar el paciente en el primer intento. Eh, Bien, y existe un escenario que es catastrófico y el que nosotros no queremos tener, que es el de no poder ventilar a un paciente y no poder intubarlo. Afortunadamente para nosotros es un escenario bastante extraño, digamos, bastante exótico. La posibilidad de uno tener un paciente que no lo puede intubar, pero lo puede ventilar es extremadamente alta, o un paciente que uno no puede ventilar, pero sí lo puede intubar, es extremadamente alta. Entre los anestesiólogos o personas expertas, y de una vez, digamos, una persona experta es una persona que hace por lo menos 200 intubaciones al año. Eso solamente lo hacemos nosotros, no porque seamos pues el non plus ultra, sino porque ese es nuestro trabajo diario. Pero un intensivista, un emergenciólogo no hace 200 intubaciones al año por mucha exposición que tenga. Y nosotros tenemos más o menos un escenario de no intubación, no ventilación de 1 en 50.000, mientras que fuera del quirófano puede llegar a ser entre 1 a 60 o 1 a 100 casos. Es, digamos, sustancialmente diferente. Eh, a partir de esto, ¿qué debemos pensar? Pues que aún los expertos fallan en predecir. Un concepto fundamental que queremos dejar hoy es que, digamos que la estrategia más importante para tener un manejo exitoso de la vía aérea es identificar una condición de dificultad antes de abordar el procedimiento. Si yo sé cuál es la dificultad con la que me voy a encontrar, yo sé cómo me preparo y la probabilidad de éxito es superior al 90%. Si yo abordo un manejo de la vía aérea de un paciente y en mitad del camino me encuentro con una dificultad, la probabilidad de tener éxito es del 25%. Es extremadamente baja. Igual que si yo salgo de mi casa hacia el aeropuerto porque me voy de viaje y yo sé que el Waze me dice que en el camino hay una ruta que está cerrada. Pues yo de antemano digo, planifico mi ruta y digo, yo voy a irme por otro lado. Pero si me voy por la que siempre viajo y casualmente esa ruta está cerrada y yo no estoy enterado de eso, cuando llegue pues me voy a contrariar y probablemente incluso pierda el vuelo. Entonces, mensaje fundamental. La principal estrategia para manejo exitoso de la vía aérea es identificar una condición de dificultad antes de abordar el procedimiento. Obvio, yo en urgencias no puedo saber que un paciente politraumatizado me va a llegar dentro de una hora, pero cuando me llegue, sí hay cosas que yo puedo evaluar rápidamente con esta metodología de Aguanda, donde digo, este paciente tiene estos puntos de dificultad y lo va a manejar de esta manera. Adicionalmente, porque todos los que hemos tenido algún entrenamiento en la vía aérea de nuestra universidad, desde formación de pregrado, no importa si somos fisioterapeutas, prehospitalaria, médicos, enfermeros,
no importa la profesión que tengamos, nos dicen, vea, la vía aérea, para valorar la vía aérea difícil de un paciente, abra la boca, dígale que saque la lengua y con eso miramos una cosa que se llama el Malampati. Miremos si tiene la distancia tiramentoniana, miremos si la distancia esternomentoniana y miremos si el test de mordedura del labio superior. Y nos dicen, si un paciente tiene alguna de esas características en un puntaje alto, pues vamos a decir que ese paciente tiene una vía aérea difícil. Resulta que un trabajo muy importante que hizo un doctor que se llama Norskov hace tiempos y se llama, el cual incluyó 188,000 pacientes y más, en los cuales dijo, bueno, vamos a mirar los anestesiólogos qué tanto están en capacidad de predecir esas condiciones de dificultad con esas pruebitas que yo les acabo de decir. Y entonces pusieron a unas personas a valorarlo con esas test y dijeron cuáles iban a ser difíciles y cuáles no. Los pacientes fueron a cirugía, le hicieron laringoscopia y utilizaron la clasificación de Cormac, que es la que le dice a uno con la laringoscopia directa qué tanto ve uno la vía aérea y qué tan fácil podría llegar a ser intubarlo. Cormac 3 o 4, el paciente es difícil. Y entonces dijeron a ellos, díganos cuáles fueron realmente difíciles y cuáles no. El 93% de los que verdaderamente fueron difíciles no lo identificaron los anestesiólogos. Es decir, los anestesiólogos dijeron que más o menos unos 3,000 eran difíciles y de esos 3,000 solamente el 25% fueron realmente difíciles. El otro 75% no lo fueron. Y de los que realmente fueron difíciles, el 93% los anestesiólogos no lo predijeron. Conclusión, las pruebas que nos enseñan a nosotros de hablar, abra la boca, mida esta distancia y mide esta otra para mirar si un paciente es difícil por cuestiones del paciente, la verdad el valor predictivo es bastante bajo, la sensibilidad es supremamente bajo, aunque la verdad la especificidad es alta. Luego, la predicción de una condición de dificultad por condiciones del paciente, pues ya se empieza a volver un reto y se empieza a volver un reto sistemático en el que nosotros podemos estar involucrados. Y como les decía, puede que yo esté metido en un servicio de urgencias, en una ambulancia, en una unidad de cuidado intensivo, yo no sepa cuál paciente de los que tengo allí o cuál me va a llegar en el momento necesitando, en qué condiciones me va a llegar un paciente necesitando el manejo de la vía aérea o el abordaje. No importa, la metodología que nosotros estamos enseñando le va a usted ayudar en 3 pasos muy sencillos a decir, este paciente tiene una dificultad relacionada con sus condiciones, que es esta, una dificultad relacionada con el contexto, que es esta otra, y una dificultad relacionada con la experiencia y la exposición del operador, que es esta otra, y con base en eso vamos a estructurar un abordaje cuya probabilidad de éxito es mucho mayor. Conceptos esenciales. El primero, nuevamente hablando del concepto de vía aérea difícil. Cuando yo les digo o cuando decimos o la literatura dice la circunstancia o la actividad más importante que debemos identificar nosotros para tener un manejo exitoso es detectar una condición de dificultad. Entonces todo el mundo se remite a qué es una vía aérea difícil. Y entonces la ASA, que es la Sociedad Americana de Anestesia, y el DASH, que es otra sociedad, la Sociedad Danesa de Anestesia, hayan hecho una definición muy sencilla que dice que es una situación en la que el anestesiólogo experimenta dificultad para ventilar con máscara facial o para intubar la tráquea de un paciente. Pues entonces el que esté aquí en esta clase de hoy y sea médico general o paramédico dirá, bueno, pues es un problema del anestesiólogo. O si hay un intensivista o un emergenciólogo dirá, pues bueno, si un anestesiólogo no lo puede hacer, entonces es difícil. Y si yo, luego esta definición tiene una limitación importante y es que asume que todos los pacientes van a ser manejados por un anestesiólogo y que todos van a estar en un escenario ideal con los recursos ideales. Aguanda pregona o difunde una definición un poco más holística, que es una situación en la que un profesional de la salud cualquiera, experimenta dificultad para ventilar o intubar a un paciente que lo requiere por condiciones ya sea del paciente, ya sea del contexto o de ambos, del paciente o de todo lo que está rodeando la atención de un paciente. Es decir, esto involucra a cualquier profesional en cualquier escenario y con los recursos que un paciente tenga. Entonces, ¿cuáles son los determinantes de dificultad? Porque ya lo dijimos y excúsenme que lo repita otra vez. Principal estrategia para tener un manejo exitoso de un paciente de la vía aérea, identificación de una condición de dificultad. ¿Dónde están las condiciones de dificultad? Uno, en el paciente. Listo, lo que les acabo de decir. Pero hay otras que son 4 o 5 condiciones características que
si una condición de urgencia, yo estoy como médico general en un servicio de urgencias o soy la jefe o el enfermero jefe de un servicio de urgencia, llega un paciente que es saturando 70 y necesito mirar si este señor tiene condiciones del paciente y yo dónde busco el score de Malampati, dónde busco la distancia y cómo le mido. Eso no es práctico, eso es difícil de memorizar y a uno se le olvidan los scores. Entonces hay 4 o 5 características fundamentales donde uno dice, tiene esto, listo, difícil. No lo tiene, por condiciones del paciente no lo es. Contexto, ¿dónde me encuentro yo? Y ustedes ya vieron y ya pueden decir, un momentico, si un paciente está en cuidado intensivo, ese paciente es difícil. Si el paciente está en urgencia, ese paciente es difícil. Si el paciente está en la calle o en un dispensario, ese paciente es difícil. O está en hospitalización, ese caso es difícil. ¿Qué recursos tengo disponibles? ¿Tengo el kit básico para el manejo? ¿Tengo el kit avanzado para el manejo? Si tengo el kit avanzado, ¿estoy familiarizado con el kit avanzado? Yo no sé si todos ustedes se han soñado con que la situación donde esté en un restaurante, un paciente se atranque con un pedazo de carne y ustedes lleguen con un cuchillo a hacerle una traqueostomía. No sé si han soñado con eso, ojalá no les toque nunca y si les toca, pues ojalá alguna vez hayan cogido una tráquea de alguien y la hayan rajado con un cuchillo para que sepan lo que es hacerlo. Pero en general, el principal problema con los insumos es que no los conocemos y el momento de la emergencia no es el momento para familiarizarnos con él. Luego es fundamental tener entrenamiento real, capacitación real con los insumos reales, con qué es un buggy, con qué es un video, con qué es un laringo, con qué es un estilete, con qué es un set de crico. Y si no hay eso y lo armamos con un yelco o con un conector o con una jeringa, ¿cómo se maneja eso? El momento para hacerlo no es el momento de la emergencia. Les cuento una experiencia que me pasó a mí como anestesiólogo recién graduado. Estaba trabajando en un sitio en cirugía, un paciente se bloqueó, tuvo un bloqueo AB completo. Ese sitio donde trabajara era un sitio de nivel 2. Me tocaba remitir ese paciente y me tocaba ponerle un marcapaso, que ese paciente estaba que colapsaba allí, un bloqueo AB completo y un marcapaso con los parches. Me pasaron el desfibrilador que tenía el módulo de marcapaso, me pasaron las paletas los parches del marcapaso. Yo me demoré por ahí media hora sabiendo cómo se conectaba el marcapaso. La ambulancia se demoró 40 minutos, afortunadamente lo pude hacer después. Ahí no existía YouTube, no existía Gemini, nadie sabía hacerlo, pero ahí estaba el equipo. Yo llevaba trabajando en esa clínica como 6 meses, como les digo, recién graduado. He debido familiarizarme con cómo se ponían esos parches. He debido hacerlo y lo tienen que hacer ustedes en el sitio donde trabajen, pero sobre todo en los entrenamientos que tienen de reanimación, de soporte vital básico, de soporte vital avanzado. Es fundamental. Por eso hay que hacerlo en vivo, hay que coger un equipo, hay que prenderlo, hay que apagarlo, hay que conectar, hay que desconectar. Eso no se lo cambia a uno nadie y a veces uno tiene una sola oportunidad en la vida para cambiar el pronóstico de una persona. Si un paciente de eso se le muere a uno porque uno no fue capaz de hacer algo que debía hacer y que sabía hacer, pero no lo pudo hacer porque no tenía el entrenamiento completo, la destreza para ejecutarla, para uno fue una vez en 30 años de vida profesional, para ese paciente fue la única. Para ese paciente y su familia fue una tragedia y fue la única oportunidad que tenía de salir adelante. Luego es fundamental la calidad del entrenamiento para mejorar el contexto. Y finalmente el equipo humano, la experiencia y las destrezas de quien atiende y de quien apoya. El equipo humano no somos nosotros como operador principal solamente. Es tan importante el operador principal como el mensajero, que sabe dónde ir por una guía, que sabe dónde ir, alertar, hacer una llamada telefónica para buscar a una persona que apoye. Es fundamental cada persona del equipo humano y en manejo de la vía aérea sí que es fundamental tener relacionamiento con los insumos, con los equipos y con las destrezas de cada una de las personas que va a realizar el procedimiento. Y pues infortunadamente, así nosotros tengamos mucho entrenamiento en manejo de la vía aérea, pues la exposición en la vida real de la mayoría de personas es muy baja, no porque no quieran, sino porque pues son casos eventuales, pero insisto, una vez al año es suficiente, una vez en la vida es suficiente. Una vez en la vida es suficiente porque para una persona que no tuvo acceso allí a un manejo exitoso fue el 100% de sus oportunidades. Entonces, quiero resaltar esa parte y como no podemos
controlar la exposición de casos reales, porque no podemos controlarlo. Sí podemos controlar el exponernos a entrenamiento permanente. Y yo les aseguro que el entrenamiento permanente los va a llevar al éxito. Los estudiantes de aviación, de pilotos, si entre ustedes hay algún piloto, me lo pueden corroborar. Ellos les dice el instructor, vaya para la casa y recuerde todas las maniobras, recuerde los botones, recuerde los pasos, recuerde la configuración, recuerde, haga el movimiento de la mano, haga el movimiento de los pies, aterrice dormido, aterrice con los ojos cerrados, haga el despegue con los ojos cerrados, relajado en su cama, y usted llega al avión y ese muchacho va a tener un desempeño mejor que si no hubiera hecho eso. Igual debemos hacerlo con procedimientos tan vitales como el manejo de la vía aérea. Los factores humanos son importantes, son fundamentales. Ah, mire, doctor, aquí está la guía, aquí está el buggy, aquí está el conector, aquí está el último videolaringoscopio que costó $30,000. Aún, y aquí le tengo todo el equipo que lo va a apoyar, que está entrenado para eso, pero usted es el que está a cargo de eso. Las complicaciones graves en un estudio muy grande que hizo el NAP4 de retrospectivo de análisis de complicaciones relacionadas con la vía aérea, encontraron que hasta el 40% de las complicaciones graves estaban involucradas con fallas no técnicas. Los 3 casos que les conté son fallas no técnicas. Son fallas no técnicas. De manera que es fundamental construir equipos y nosotros, que pues los que ustedes, los que están aquí metidos hoy, los que están viendo esta presentación, los que están viendo esta clase y los que van a participar en nuestros cursos de entrenamiento, pues están llamados a ser líderes. Tienen la vocación de ser líderes porque ya dijeron, a mí me interesa, yo quiero aprender de eso. Luego en el escenario que se presente, ustedes son los llamados a ser los líderes y deben motivar y dirigir una comunicación asertiva, eficiente, ordenada, organizar muy bien el trabajo en equipo, asignar roles y funciones al momento de la tragedia o la necesidad del caos. Ustedes ven cuando hay un paro en hospitalización, un paro en la UCI, un paro en cirugía, todo el mundo empieza como abejitas entrando y saliendo, gritando, se dan órdenes por aquí y por allá, un momentico, trabajo en equipo, asignación de roles y funciones, planificación de lo que vamos a hacer. Y en vía aérea es fundamental. Cuando yo abordar la vía aérea a un paciente, tengo que tener un plan A, un plan B, un plan C y un plan D. Y todos sí es que están socializados. Plan A, perfecto. Plan B, perfecto. Plan C, plan D. Y en los entrenamientos que vamos a hacer, vamos a entrenar cómo se maneja ese plan A, B, C y D y vamos a contarles por qué o cuál es el éxito para que manejen. Y una consideración fundamental, el niño. De los 3 casos que les conté al comienzo, 2 fueron niños. La primera, la niña de la bronquiolitis, la falla respiratoria, esa niña no se ha debido morir. Y el tercero, ese niño de ese trauma en el parque de diversiones no ha debido quedar con un daño neurológico permanente. No ha debido. Y todo fue básicamente o ha podido cambiar, porque pues nadie puede garantizar el resultado final. Puede que el enlace haya sido el mismo, pero la boleta, digamos, del éxito en el manejo de la vía aérea no ha debido ser digamos, una circunstancia de azar. Los niños, como nos dicen siempre que estamos en el entrenamiento y formación, cuando hablan de fisiología, farmacología, anatomía, niño no es adulto pequeño, no lo es. Es un ser completamente diferente. Por condiciones como cuáles estas, occipucio prominente, a cabecita se le va para un lado y para el otro. Usted suelta la cabecita y se le va para un lado y para el otro, se le dificulta todo. Laringe, más anterior, mete el laringoscopio y usted no ve nada. ¿Por qué? Porque tiene eso por allá metido. En el entrenamiento que nosotros hacemos, le enseñamos cómo navegar para llegar con certeza a la laringe, a la glotis, con mayor probabilidad de éxito. La lengua de los niños, pues proporcionalmente es más grande dentro de la cavidad oral y eso, pues, digamos que por mecánica simple nos dificulta ya el escenario, además que la cavidad oral de los niños es muy chiquitica, el espacio de trabajo es mucho más pequeño y las escalas clínicas que se conocen pues no aplican para los niños. Por lo menos las que tenemos nosotros para adultos no la podemos aplicar para niños. Existen escalas específicas para niños, pero si ustedes no se saben la de los adultos, no se saben la de los niños. Luego hay que tener un conocimiento práctico. El objetivo nuestro es democratizar el acceso al conocimiento en el manejo de la vía aérea. ¿De quién? De todos. Porque si un paciente llega a un servicio de urgencias, está en una ambulancia, está en la calle, está en un dispensario, parque de diversiones, centro comercial, hospitalización, la persona, el primer respondiente, el que llegue allí, tiene que dar un manejo óptimo.
y los niños son delicados. Digamos que un pacientico después de los 11 años en adelante se comporta muy parecido a un adulto, pero de 10 años hacia abajo es muy diferente, y más aún los lactantes menores. Entre otras cosas, aparte de la anatomía, porque se desatura muy rápido. Un niño se desatura, aun cuando uno lo preoxigene, puede tener a tolerar una apnea uno de 2 minutos y un neonato de 30 segundos, 40 segundos. Entonces, las estrategias para mantener la oxigenación de los pacienticos y la conciencia sobre todo es muy importante. Entonces, a través de Awanda, que quiere decir Airway No Damage, que es manejo de la vía aérea sin daño, no es intubación. Nosotros no estamos, a veces yo le pregunto a la gente, bueno, ¿y qué vamos a hacer? No, pues venimos al curso de intubación. Un curso de intubación no. Un estudiante que llega con nosotros, un residente, ¿qué viene a hacer? No, yo vengo a aprender a intubar. Pues chévere, ojalá lo pueda aprender a hacer, pero yo le enseño a intubar hoy y dentro de 3 años, usted lleva 3 años sin intubar ningún paciente, pero sí necesitamos que tenga todos los conceptos para que maneje adecuadamente la vía aérea sin daño. Aguanta, vía aérea sin daño. Y en esto, digamos, hemos aplicado otros conceptos de la aviación. Lo hemos traído porque en salud, el análisis de casos y hemos adoptado las listas de chequeo y hemos adoptado varias cosas de la disciplina de la aviación porque la aviación antes era peligrosa, ya no lo es. Imagínense que la gente, pues que obviamente uno escucha que se cayó un avión y se mataron 300 personas, pues eso es un mundo de gente. Pero cuando uno quiere mirar la probabilidad individual, ¿cuántas veces tengo que montarme yo en un vuelo para tener un accidente fatal para mí? Tengo que montarme en un vuelo todos los días durante 25.214 años para terminar muerto. ¿Es seguro? Es seguro. ¿Qué ha hecho la aviación segura? Dos cosas. La primera, el paso del motor de combustión a la turbina, al motor de reacción o a la turbina. Pero aún así, después de eso, seguían existiendo accidentes. Entonces, ¿qué hicieron? Primero, tener una cultura de reporte. Ojo, se cayó un avión y ustedes ven, esperemos a ver qué dice el análisis de la aeronáutica o la aerocivil o la autoridad que tengan los países de ustedes de análisis de eventos aéreos. Analicemos qué sucedió. Se analiza sin castigar, sin juzgar. Obviamente todo el mundo sale a preguntar, ¿fue culpa del piloto o no fue culpa del piloto? Pues no. Ese no es el objetivo de la cultura de reporte, es analizar qué pasó. El Concorde, no sé si ustedes lo recuerdan, el avión creo que más desarrollado hasta el momento, más veloz hasta el momento que se ha desarrollado, dejó de operar porque hubo un accidente fatal, porque en la carrera de decolaje le entró un cuerpo extraño que había quedado en la pista, se le había caído un avión que había decolado antes, ese avión se accidentó, se mataron y pararon ese avión. Eh, Fue un análisis de errores, sin castigar a nadie, pero se aprendió del evento. Y con base en eso, pues se generaron manuales de decisión. Los manuales de decisión son libritos en los que uno mira qué es lo que debe uno hacer. Cuando estén frente a un manejo de una crisis, no les dé temor coger un libro de guía de manejo de crisis. Si quieren entrar al teléfono y mirarlo, entren al teléfono y búsquenlo. Pero si tienen el concepto de Awanda y las ayudas de Awanda, pues utilicen las ayudas visuales de Awanda, que son manuales de decisión práctico que le ayudan a tomar decisiones. Ah, que yo no me las sé de memoria, no pasa nada, no se las sepa, no se las tiene que saber de memoria. No se las tiene que saber de memoria. Usted lo que tiene que saber es dónde se encuentra la información. Y lo otro es la adherencia. Un manual no sirve por el simple hecho de existir el manual si nosotros no nos adherimos a la cultura y al manejo o a la información que nos dice ese manual. Airway No Damage, Awanda entonces básicamente es un modelo de gestión de la vía aérea centrado en el paciente, no en el operador. El objetivo nuestro no es darle información al operador solamente y que el operador salga tranquilo y contento de lo que hizo. No, pues obviamente si es darle información para que no esté estresado, porque la principal causa de error médico es el estrés, la principal causa de error durante una atención sanitaria es el estrés y la principal causa de estrés durante una atención sanitaria es la falta de conocimiento de lo que uno está haciendo. Si yo no sé lo que usted está haciendo, le estoy haciendo, me angustio, me estreso y ahí está el error. Entonces, los dos pilares fundamentales en este momento que queremos resaltar es, primero, anticipación, ya lo dijimos. Secreto del éxito en el manejo de la vía aérea, anticipación de una condición de dificultad. Reconocerlo de manera temprana. Segundo, gestión del riesgo. Identificar qué es lo que está generando la dificultad, lo evaluamos y lo controlamos de manera oportuna y eficiente. Y no siempre corresponde a
tener que intubar un paciente. Entonces, nosotros hemos construido, digamos, una información con una lógica no compensatoria. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo un paciente en el que encuentro 5 características y las 5 características, una me está diciendo dificultad y las otras 4 me dicen que es fácil, ese paciente es difícil. ¿Por qué? Porque estas 4 no compensan esta que es difícil. Y ese es el concepto que yo quiero, o que de la Fundación Salamandra quiere transmitirle a ustedes con Aguanda. Ojo, ¿cuál es esa condición que me determina, independientemente de todo lo demás, que ese paciente o ese caso va a ser difícil? De esa manera, pues tenemos un árbol de decisión, fast and frugal, árbol de decisión con preguntas en un orden muy, digamos, secuencial, en el cual de manera rápida, apenas se identifica una condición de esta de lógica no compensatoria, le da a uno unas estrategias de decisión para definir una acción según la capacidad real. Ah, si este paciente hay que intubarlo, hacerle una intubación retrógrada, vaya, hágasela. Su capacidad le da para hacer eso. ¿Cuántas veces lo ha hecho? ¿Hace cuánto no lo hace? Yo tengo 30 años intubando pacientes. Desde que entré a la residencia, 30 años y 26 desde que me gradué. Y si he hecho 2 veces una intubación retrógrada, son muchos. Y si me llega ahorita para hacer una, le garantizo que no la hago. No, no porque no me salga bien probablemente, sino porque sé que no es una buena técnica. Entonces, además porque no la hago hace mucho rato y mi capacidad real en este momentico no me daría para sentirme seguro haciéndola y tendría que buscar otras acciones que estén ajustadas a mi capacidad real. Y cada uno tiene una capacidad real diferente, es obvio, tenemos niveles de formación diferentes, niveles de exposición diferentes, y ya, es que yo trabajo en consulta externa en un centro de ambulatorio, en un centro de día donde solamente van pacientes a consulta, y es que allá no puede colapsar un paciente. Ese sitio va a tener que tener, de acuerdo a las resoluciones de habilitación, cómo manejar la vía aérea inicialmente de un paciente y cómo atender inicialmente un colapso de un paciente. Y cuando digan, usted, vea, usted es médico, venga, atiéndalo. A mí me pasó una vez saliendo de un supermercado, iba con una pijama de estas, me iba a montar el carro, un señor colapsó detrás de mi carro, venga para acá, me cogieron de aquí y venga y atiéndalo. Pues me toca hacerlo, obviamente. Si usted está en un dispensario médico, en un centro de consulta externa, está por la calle con su vestido de médico, pues le va a tocar entrar y asumir la atención de un paciente. Y esas, digamos, destrezas diferentes, que son obvias, pues nosotros le hemos clasificado digamos, en tres puntos con los cuales, en 3 niveles con los cuales simplemente, de acuerdo al nivel, damos unas recomendaciones de cuál debe ser la acción a ejecutar de manera inmediata para tener el mejor manejo posible y la mejor oportunidad para esa paciente. Esto no clasifica a alguien como bueno y malo, a alguien que es Superman y a alguien que no lo ve. No, esto es de manera concreta. Vea, como les digo, yo tengo 30 años, toda la experiencia del mundo manejando vía aérea, todos los equipos que quieran, pero si me toca una intubación retrograda, yo no lo sé hacer. No porque no la haya hecho, sino porque en este momento yo sería rojo para eso. Yo llamo a un compañero, un amigo mío, o un otorrino, o un cirujano, vea, venga doctor, usted que usted es verde para eso, yo soy rojo para eso. Eso es simplemente una situación de conciencia situacional. ¿Dónde estoy yo? ¿Cuáles son mis capacidades? El paciente que llegó con un tubo en el mediastino, pobrecito el médico que lo atendió, no se le ocurrió nada diferente a meterle un tubo de cualquier manera como fuera y tenía que remitir ese paciente y en ese, ¿cómo sería el desespero que le metió el tubo y lo conectó al oxígeno y lo ventiló? Y ese paciente llegó completamente edematizado, como les digo, con edema, enfisema en todo el cuerpo y pues finalmente se murió. ¿Cómo sería eso? Si él hubiera tenido la conciencia situacional y esta formación, probablemente habría tomado una decisión diferente y probablemente la condición o el resultado final para ese paciente habría sido diferente. Y otra cosa fundamental a lo que quiero que nos llevemos hoy, pedir ayuda siempre es una excelente opción. Insisto, con los años de experiencia que tengo y me ha tocado decir, ven, llámame a quien está al lado, llámamelo para que me ayude a intubar a este paciente. Con los años de experiencia que tengo. Y viene un pelado que se graduó hace 3 días o un residente y cham,
¿Listo? ¿Qué me quitó a mí eso? Nada. ¿Quién ganó? El paciente. Por alguna situación, por alguna condición, yo no era capaz. Pero digamos que por información que yo les estoy consolidando y que Salamandra les va a dar en la capacitación que les vamos a entregar, vamos a evaluar por qué no tengo éxito y cómo debo proceder entre ellos solicitando ayuda de otra persona que esté con nosotros. Para el manejo de la vía aérea, que es crítico, el tiempo crítico es un apoyo intrainstitucional de 5 minutos y apoyo interinstitucional de 20 minutos. ¿Para qué sirve esto? Para definir qué voy a hacer. Debajo del umbral, qué voy a hacer. Y si estoy por encima del umbral, ¿qué debo hacer también? Ojo, estoy en un sitio, estoy con el niño que yo estaba de 6 meses, no había, para llegar allá había que llegar en avión, no se podía salir ni en barco y menos en la noche en la que yo estaba, no había energía. O sea, yo esperar ayuda a 20 minutos imposible, estaba por allá 3 días de ayuda, pero yo he debido hacer otra cosa. En ese caso he debido poder hacer otra cosa, simplemente no tenía ni siquiera oxígeno. Bien, ya en los últimos, digamos que la última, ya terminando, esperando que dejar tiempo para que ustedes hagan preguntas si quieren. Entonces, con base en la combinación de información de identificación de factores de riesgo, vamos a definir qué vamos a hacer, desde estabilización pasiva y espera de ayuda hasta intervención o intervención avanzada. Ejemplo, la niña que yo tenía allá, yo he debido intentar intubarla. Obviamente no tenía laringoscopio, no tenía bala de oxígeno, pero cuando llegué a ese sitio, he debido decir, ¿qué hubo de la bala de oxígeno? ¿Dónde está? Y si no está, háganme el favor y me la consiguen ya. Pero no, yo no tenía ese conocimiento, esa información recién llegado allá, recién graduado. Entonces vamos a tomar, digamos que una serie de decisiones. 3 casos clínicos rápidos que les voy a proponer allí. El primero, un hombre de 58 años en urgencias, un hospital rural de primer nivel con deterioro respiratorio agudo que requiere manejo de la vía aérea. La anatomía luce que es favorable, lo que les dije ahorita, ¿no? No tiene ninguna malformación, no tiene nada, parece que es fácil, abre muy bien la boca. El único médico que está disponible es el médico general que hace mucho tiempo no intuba a un paciente o que cuando lo hizo por allá, pues no tuvo éxito. El equipo, le ponen el equipo básico para atención del manejo de la vía aérea, el set básico para manejo, ahí está todo, laringoscopio, guía, tubo, pinza, y tiene un anestesiólogo de referencia que está a más de 20 minutos por remisión, o sea, está con ese umbral. ¿Qué harían ustedes? Piensen un momentico. Si alguien quiere escribir por el chat, no sé si se puede hacer, si se puede escribir por el chat, doctor Barona o no. Si alguien quiere escribir o quiere abrir el micrófono y decir, y si no, pues yo simplemente Se, sigo con el ejercicio. se puede escribir, yo aquí estoy atento. Bien. Bien, entonces, Bueno, máscara laringea, dice John Ramos. excelente opción. Supraglótico, dice Guillermo. Excelente opción. Supraglótico, Rafael Ortiz. Entonces, ¿qué tenemos allí? Un operador que tiene una exposición bajita, tiene apoyo eh, a más de 20 minutos. Yo tengo que buscar qué hacer, pero ojo, en ese caso probablemente deba considerarse también al menos una intubación. ¿Listo? Al menos una intubación. Cuando veamos todo el algoritmo completo de Aguanda, vamos a ver que en este caso específicamente el dispositivo supraglótico está indicado, pero si este es el mismo caso mío de la niña, cámbiale 58 años por la niña, pero no tengo el equipo a 20 minutos, lo tengo a 3 días en barco, que era por lo menos un intento de intubación. ¿Listo? Pero muy bien. Entonces, el punto de enseñanza allí es que ¿cuál fue el factor determinante? El operador. Yo tenía todo, la gente tenía la indicación, estaba fácil, tenía todos los equipos, pero ojo, el mejor éxito de ese paciente ocurrió con la máscara laringea. De pronto ese señor que llegó con enfisema subcutáneo con una máscara laringea había tenido un resultado diferente. Segundo, niña de 3 años llevada a urgencias de un hospital regional por insuficiencia respiratoria. La atiende un médico de urgencias con exposición intermedia a la vía aérea. No hay pediatra ni anestesiólogo en turno. 3 años. Dijimos que el umbral eran 10. La saturación empieza a caer con rapidez. ¿Qué vamos a hacer con esta niña?
A ver aquí. Intubación orotraqueal, dice John Ramos. Muy bien. Hay una pregunta, Eduardo, por si Sí, acaso. doctor. Dice Guillermo, pregunta, ¿y el manejo de edema de vía aérea cuando se intenta y no es posible? Bueno, no entendí la redacción, pero voy a leerlo literal. Doc, ¿y el manejo de edema de vía aérea cuando se intenta y no, cuando se intenta y no es posible? Es la pregunta que hace Guillermo. Sí, es que ahí es donde es importante, Guillermo, tu pregunta es muy importante. Venga, ¿cuál es la probabilidad de éxito que yo tengo? Si la probabilidad es baja, es posible que el manejo sea, ni siquiera lo intente, por lo que tú dices. La gente se está defendiendo y además de eso yo luego le meto el tubo, no lo puedo hacer, se hematiza, se llena de secreciones de sangre y esa vía aérea que estaba en el límite llevé al paciente a la crisis. Entonces tu pregunta, Guillermo, es muy importante y pertinente. Ahí hay que considerarlo y decir uno, ni siquiera lo intento, que creo que es lo que estaba preguntando Pues Guillermo. mira, aquí hay otras respuestas. Emma habla de intubación, Rafael de intubación, pero alguien que se hace llamar Vivo B215G dice que traqueostomía. Bien, eh, bueno, digamos que cuál- eh, mi- eh, no me, digamos que no me altera mucho la pregunta, o sea, no me sorprende mucho perdón, la propuesta de la persona, porque dentro de lo que les vamos a enseñar en el curso, doctor, es que si un paciente, usted no lo puede intubar y usted no lo puede ventilar, no importa cuánto esté saturando. Si usted tiene sed de crico, tiene que pasar allá, tiene que pasar a esa ruta y eso no es descabellado. Tampoco es que a todo el que esté por ahí y si yo no lo sé intubar, yo le hago una crico. No, no, no. Ojo con eso. Pero un paciente no lo puedo intubar, está en condición de psico, can intubate, can oxygenate. No lo puedo intubar, no lo puedo oxigenar. Así está saturando 93%. Yo sé que ese paciente en 3, 4 minutos va a estar en paro. Es posible que en ese paciente una opción sea la que dice el, el, el participante. ¿Listo? Pero en este caso, pues de 10 años, apnea segura 2 a 3 a 5 minutos, pero ya está desaturando. La red de apoyo, miren dónde estamos. El niño no perdona el tiempo. Ese niño es importante intentar intubarlo. ¿Listo? Obvio, siempre que intentamos intubar a un paciente, tenemos que tener listo, como dijimos, plan B, plan C y plan D. El plan A, listo, ya dijimos, vamos a intubarlo. El plan B, dispositivo supraglótico. El plan C, ventilación no invasiva, puede serla. Y el plan D puede ser una cánula nasofaringea, que también les vamos a enseñar a manejar ese dispositivo que desafortunadamente la gente no lo tiene en cuenta y por eso ha desaparecido, pero es muy bueno. Y nasolaringia, perdón. Y la otra opción, listo, puede ser un acceso quirúrgico si tengo el set de crico y tengo la experiencia, pues, o por lo menos la exposición y la familiarización con eso. Y último caso, mujer de 45 años, cuidado intensivo, requiere aseguramiento de la vía aérea, apertura oral normal, malampatía favorable. Todo está en verde, pero con antecedente de una cirugía cervical. La gente no extiende el cuello. El intensivista tiene una exposición intermedia. En el último año ha intubado más o menos 40 pacientes, 50, bastantes, pero no le da todavía para hacer 200 al año. Y hay un anestesiólogo disponible a menos de 5 minutos. ¿Cuál sería la conducta? Referirla, remisión, dicen por aquí. Llamar al cirujano y hacer crico o traqueostomía. John dice crico, Emma dice llamo al anestesiólogo. Si está menos de 5 minutos, remitir, pedir ayuda al anestesiólogo, máscara y bolsa, oxigenación con máscara y llamar al anestesiólogo, máscara laríngea. Muy bien. Muy bien, Si súper, demora súper, mucho, máscara, está en UCI, equipo de vía aérea difícil y anestesiólogo. súper, muy bien. Mire que aún en instituciones de
digamos, de alto nivel, de tercero o cuarto nivel de atención, uno puede tener en un sitio todas las condiciones y todas las competencias y a 2 pisos tener un escenario completamente diferente. Conocemos de casos donde hay equipos avanzados de vía aérea, hay personal entrenado, hay todo, y a 3 pisos, paciente con manejo, necesidad de manejo de emergente de la vía aérea y paciente se muere. ¿Listo? Entonces, por eso es muy importante que me gusta mucho que todos tienen, digamos, iniciativa y tienen ideas que están dentro del scope, pero que requieren organización. Por eso es fundamental este entrenamiento para que les dé organización mental y tomar decisiones estructuradas. Ahí uno no puede decir, pues esto se podrá intubar o se le puede poner una máscara laringea. O puedo intentar, no, usted ya tiene que tomar la decisión. Ya está allí, venga, ¿qué va a hacer? Ah, listo. ¿Cuál va a ser su plan A? Sí, ¿cuál va a ser su trigger para decir paso al plan B? ¿Y cuál es el plan C? Ordenar el conocimiento para tener un manejo exitoso. Entonces, mire, ese paciente tiene un factor dominante y es dentro de las cosas que les vamos a enseñar. Paciente con limitación, extensión cervical, difícil, dificilísimo, dificilísimo. Intensivista, y chévere que el intensivista lo vio. A nosotros con alguna frecuencia, emergenciólogos, intensivistas nos llaman porque ya tienen este conocimiento y no lo intentan siquiera por lo que decía ahorita Guillermo. Ojo, y se ponen a manipularlo y le dan, y eso se vuelve un edema, sangre, y ya se traumatiza, y cuando llega uno, pues ya también es difícil llega el experto, ya también es difícil para el experto. Entonces, de entrada, este profesional advierte y dice, ojo, limitación cervical dominante. El operador está en amarillo, exposición. Clase de decisión C3, ojo con eso, déjelo quieto, aspire las secreciones, como decía también un participante de hoy, oxigénelo, apóyelo si quiere con un balón máscara, téngalo allí, no lo invada, no empeore la situación, trate de rescatarlo, preoxigenar lo fundamental y que llegue el operador, el apoyo para empezar a desempeñar los planes A, B y C. Entonces, en esta lógica no compensatoria, como decíamos ahorita, pues el tiempo es fundamental y hay los factores, hay que identificar qué es lo que nosotros les vamos a enseñar, qué factores son los que determinan y dicen, ojo, ojo con este factor. Este factor es el que me tiene que determinar la decisión y como siempre, la mano amiga, la mano amiga. Siempre, no lo duden. Ay, es que van a decir que yo no supe. Ay, es que el otro pudo. Incluso le pasa a uno que cuando el otro viene a ayudar, uno dice, si no es vital, si no es de vida o muerte, ojalá no pueda, para que si yo no pude, él tampoco y tenga que venir otro para que ese sí pueda y diga, ah, sí era verdaderamente difícil. Ojo con eso, pedir ayuda en lo que nosotros hacemos. Esto no se trata de nosotros, por eso decimos, en el centro de todo está el paciente, se trata del paciente, no de nosotros. Perdón, Eduardo, es que Glenn Fernando habla de la CAFO. Reconozco mi ignorancia, no sé qué es CAFO. Si eso es un nombre bien conocido, pues bien, si no, que por favor nos ayude. Él habla, reitero, si la CAFO puede ser una opción. De no ser así, ¿por qué? Ah, bueno, cámara de alto flujo de oxígeno. Gracias, Glenn. Fernando. Entonces él está hablando de la cámara de alto flujo de oxígeno. Muy buena, ideal para preoxigenar todos los pacientes, gol estándar, idealísimo. Sí, señor. Perdón, una pregunta, ¿CAFO es un término reconocido? Qué pena, por la ignorancia. Sí, pues es como un acrónimo o un acróstico de cánula de oxigenación de alto flujo. Bueno, vale, Listo, vale. pero habitualmente para evitar sobre todo en estos escenarios así de pronto donde hay varias personas y que ven los videos de otros países, pues utilizamos el nombre completo. Pero Listo. sí, entonces fundamental, gracias por el aporte. También vamos en el entrenamiento enseñarles que pues sería ideal, pero si no hay, una manguerita con oxígeno, pero la cánula de alto flujo, idealísimo. Muy bien. Ya para terminar, principal causa de complicaciones no es la falta de destreza, sino la falta de identificación anticipada y una estrategia estandarizada para abordar el momento crítico, para abordar las condiciones de dificultad. ¿Listo? Nuestro objetivo, pues, vamos a convertirlo a todo en experto en el manejo de la vía aérea, por supuesto que no, por supuesto que no, pero sí les vamos a enseñar, a entregar un mapa que les dice de manera rápida
cómo actuar como un experto. O sea, el objetivo nuestro con entrenamiento de Airway No Damage es para el paciente la mejor opción, independientemente de donde esté. No es posible que si un paciente está tan de buenas, que se accidentó en la moto y se dio contra un poste frente al hospital universitario de San Martín, donde hay 15 anestesiólogos, 23 intensivistas y 3 neurocirujanos y 2 escanógrafos, pues le fue bien, pero si se accidentó en un sitio donde está a 3 horas de un escanógrafo neurocirujano y solamente está allí un médico solito que le toca enfrentar esa situación, pues el pronóstico del resultado sea diferente. No, la idea con este conocimiento estructurado vamos a acercarlo, vamos a cerrar ese scope, digamos, esa variabilidad que podemos llamar inaceptable en la atención de pacientes que requieren manejo de la vía aérea. Muchas gracias, doctor Barón, y gracias a todos. Y si tienen preguntas. Doctor Eduardo, muchas gracias por la presentación. A raíz del estrés inicial, pues se me olvidó decirles varias cosas. Estamos aquí porque la Fundación Salamandra ha estado haciendo avances grandísimos en todos nuestros entrenamientos, y a raíz de la interacción que el doctor Lema ha tenido con el doctor Laureano en Salamandra, pues decidimos trabajar en conjunto para poder elevar nuestro nivel de entrenamiento utilizando el modelo Awanda. Esto significa que muy pronto ustedes van a ver que nuestros entrenamientos de reanimación cardiopulmonar, que incluyen siempre un módulo de vía aérea, vamos a tener el módulo y el modelo Awanda dentro de los entrenamientos. Y ese dato pues es muy importante, pues porque es dar un paso adelante dentro de toda la filosofía de entrenar a los profesionales de la salud, a los brigadistas y por qué no a los primeros respondientes en maneras muy ordenadas y secuenciales para obtener el resultado que uno espera. Esto me lleva a hacer un comentario muy importante. En situaciones de estrés, como es en una situación de emergencia, cuando el paciente entra en paro, cuando el paciente deja de respirar, cuando súbitamente comienza a tener dificultad respiratoria, pues el mejor resultado se va a tener cuando quien va a atender al paciente ha recibido entrenamiento. Porque es que el entrenamiento y al estilo Salamandra, que no es un entrenamiento puramente teórico, es un entrenamiento hands-on, o sea, en la práctica haciendo las cosas, permite que se desarrolle tu memoria muscular para que en esos momentos de crisis adquieras rápidamente o rescates rápidamente esas habilidades y destrezas que has adquirido para poder lograr el objetivo que tú quieres. Eso obviamente comienza con una mentalidad de impacto, o sea, una mentalidad en la que tú estás en un escenario tranquilita, y de pronto, ¡pum!, se dispara la situación. ¿Cómo tú rápidamente puedes cambiar de un modelo de tranquilidad a un modelo de ejecución en contra de un modelo de supervivencia, donde nos estresamos, donde nuestra amígdala cerebral toma el control y perdemos el control del escenario y se convierte la situación en un caos? Eso hace que para fines de el modelo Awanda, el entrenamiento debe ser muy importante. Y rescato varias cosas de la presentación que nos has hecho hoy, es que aquí también nosotros necesitamos trabajar en equipo. Todos los que estamos aquí, de alguna manera hemos sido testigos de lo que significa un equipo de reanimación y cómo un entrenamiento previo hace que cuando llegue el paciente en paro, pues rápidamente se organiza el equipo, cada uno con sus roles, y comienza a funcionar de una manera ordenada, coordinada y secuencial, dirigida por un líder que sabe y que tiene la visión global y que comienza a dar las indicaciones adecuadas, y el equipo comienza a responder adecuadamente para lograr ese resultado. Lo que me lleva a mí en este momento a decir es que cuando estamos enfrentados a la vía aérea, la primera pregunta que yo necesito responderme es: ¿cuál es el resultado que yo quiero? El resultado que yo quiero es mantener la oxigenación adecuada de ese paciente para que la saturación de oxígeno se mantenga bien, y así evitar que entre en ese periodo de apnea que puede ser fatal.
Entonces, teniendo ese objetivo, rescato yo entonces cuáles son las herramientas que tengo. Número uno. Número dos, cuál es mi conocimiento y mi experiencia. Y número tres, cuál es la condición específica del paciente. Lo cual hace que teniendo ese contexto pueda yo comenzar a hacer el trabajo mientras logro sacarlo adelante o mientras viene el equipo de intervención avanzada para poder seguir en caso de que yo ya llegue a cierto nivel de limitación de mi conocimiento y mi habilidad para poder resolverlo. Porque aquí ya entra el intensivista, el anestesiólogo o el cirujano que tiene el conocimiento para hacer una intervención quirúrgica de esa vía aérea en un momento determinado. Doctor Lema. Y rescatar también, doctor, algo, el líder del equipo no necesariamente es el operador principal. O sea, yo estoy a cargo de la vía aérea, yo estoy con la cabecera del paciente, yo no soy necesariamente el líder. Es posible que el mejor líder sea un tercero que esté afuera, que tenga el único rol de decir qué vamos a hacer ahora, en qué momento tomamos la decisión, cuándo cambiamos, y ese es un paradigma importante de cambiarlo. Es correcto, porque es que al final en el equipo, y lo que usted dice es muy importante, porque es que el líder está afuera viendo todo el panorama y primero sabe cuál es el papel de cada uno, sabe cuál es el papel para ventilar, sabe cuál es en cuestión de reanimación, sabe cuál es el papel del que está haciendo masaje o el que va a hacer la desfibrilación, etcétera. Y teniendo esa visión global puede mantener un orden en el equipo y mantener esa armonía para lograr ese resultado. Entonces esos datos son muy importantes que nos permiten trabajar. Porque rescatando el tema del plan A, plan B, plan C, ahí es cuando el entrenamiento hace que tú comiences a lograr tomar esas decisiones e ir escalando de acuerdo con la necesidad. Entonces, esos datos son supremamente importantes. El doctor Lema ha hablado de entrenamiento. Les quiero contar que Salamandra ya ha iniciado el proceso de entrenamiento en el modelo AWANDA. Y en este momento voy a contarles cuál es el entrenamiento siguiente que les queremos ofrecer a ustedes para ir profundizando en estos temas. No antes de continuar, pues les decía que tenemos un nuevo canal de YouTube donde algunos ya están viéndolo en el canal de YouTube. Y ahorita les voy a decir cuál es el canal de YouTube para que vayan al canal de YouTube, se suscriban al canal, allí van a encontrar este video para que lo puedan ver una y otra vez. Voy a compartir pantalla para mostrarles a ustedes sobre el entrenamiento del que les estamos hablando. Para continuar, pues nosotros hemos hecho una alianza importante con Intersurgical, que es un proveedor de dispositivos de vía aérea. Entonces con Intersurgical vamos a estar trabajando muy de la mano porque Intersurgical nos va a proveer todos los dispositivos que vamos a utilizar en los entrenamientos de ahora en adelante. Entonces, les quiero presentar a ustedes nuestro entrenamiento virtual que vamos a tener el 1 de agosto, que es un sábado, a las 9 de la mañana, que es una secuencia siguiente a este entrenamiento y a esta clase, donde el doctor Lema nos planteó a todos nosotros la conceptualización y unos criterios bien claros donde cambia mi mentalidad, cambia mi orden y comienzo yo a priorizar mis decisiones para lograr ese resultado de sacar adelante ese paciente con problema de vía aérea. Nuestro entrenamiento virtual es un entrenamiento que abarca tanto la parte de adultos como la parte pediátrica. Es un entrenamiento que va a ser de 4 horas, que va a ser el 1 de agosto y que pues aquí ustedes van a entrar a la página que ya les voy a pasar en el link. En esa página ustedes van a encontrar, los que están en YouTube lo van a encontrar en la descripción del canal de YouTube. Allí van a encontrar todo también. Ahorita yo se las paso aquí en el canal de YouTube. Entonces, esto es haciendo un resumen para que repasen un poquito lo que el doctor Lema les habló. Y en este entrenamiento, esto es lo que ustedes van a lograr. Número 1, vas a distinguir rápidamente en segundos si es una falla de oxigenación o de ventilación. Y vas a saber qué soporte indicar primero. Esto significa
vas a entender el contexto, vas a entender la situación y vas a tomar decisiones rápidamente basado en la evaluación que tú hagas. Vas a aplicar protocolos pediátricos. Doctor Lema, yo quiero interrumpirme aquí porque a modelo Awanda tiene un corte de edad. ¿Usted nos confirma cuál corte de edad es? Nuevamente. 10 años, digamos que 10 años o menos requieren una intervención diferente. Sobre Sí, todo, y pues los neonatos obviamente mucho más, pero de 10 años hacia abajo las consideraciones son diferentes. muy bien. Y un pediatra, o sea, una pediatra diría, ¿yo por qué quiero estar aquí? Pues porque la mayor parte va a ser supuestamente de adultos. La respuesta es no. La ventaja de la pediatría en este caso es que trabajamos desde recién nacidos o prematuros hasta de 1 kilo o menos, hasta adolescentes que ya tienen cuerpo de adulto. Por lo tanto, pediatría, el área de pediatría tiene un beneficio grandísimo al tomar estos entrenamientos porque al final se van a enfrentar tanto en bebés muy pequeños como en adolescentes con cuerpo de adulto. Esto es algo muy importante. Hay una lista de chequeo que tú vas a tener y hay un elemento muy importante que en tu mentalidad necesitamos aprender a reducir la improvisación en el momento más crítico. Lo que hablábamos ahora. No improvisar es equivalente a haberse entrenado. También durante este entrenamiento vas a clasificar el riesgo de este paciente y vas a saber cuándo activar el apoyo especializado. También lo que decíamos, va a llegar un momento en que tú necesitas algo y puede ser que ese paciente tú lo estés llevando con un dispositivo supraglótico y lo puedas transportar sin problema, o va a haber un momento determinado en el que necesita un nivel mayor, pero lo más importante no es que lo necesite, es que tú te des cuenta que lo necesita. Por eso es importantísimo todo esto. La secuencia completa de rescate y la vía aérea, y lo más, miren, hay una cosa que uno necesita también interiorizar, estos indicadores de calidad. O sea, las instituciones avanzadas en todo esto tienen indicadores de calidad que permiten tomar decisiones. Por eso esto tiene otra manera de decirlo, es el abordaje de la vía aérea ya no va a ser un abordaje de lo que yo siento, lo que me parece o lo que el estrés me diga, porque es que puede ser que lo saque con una bomba bolsa mascarilla y lo saque adelante y no necesariamente irse más allá a una intubación que posiblemente pues vas a quitar el tubo minutos después. Al final eso no lo quisiéramos tener. Con todo este entrenamiento, que es un entrenamiento preliminar a la gran certificación, que después les contaremos, la gran certificación Awanda, que aquí vas a tener un certificado de participación en el módulo de inmersión virtual de Awanda. Entonces, hablábamos de la vía aérea pediátrica. Entonces, para quienes estén, miren, cuando uno habitualmente no enfrenta a niños, abro paréntesis, yo soy cirujano pediatra, soy instructor salamandra desde hace 35 años. Cuando en un momento determinado en mi entrenamiento, pues yo no trabajaba con niños y de pronto ya me di cuenta que hay mucha angustia por los niños. De tal manera que tener un modelo ordenado, secuencial, te permite enfrentar la vía aérea del niño con menos estrés y con una mayor posibilidad de éxito. Por eso en este entrenamiento vamos a hablar de la vía aérea del niño, de la anatomía, de la fisiología, los dispositivos de acuerdo con la edad y lo más importante para todos nosotros, vivir una experiencia en vivo, es decir, en vivo con elementos simulados que te permitan a ti comenzar a quitarte el miedo y trabajar con la vía aérea del niño, pues para que no haya mucho estrés. Voy a dar un ejemplo. Hay una situación algo que nos puede pasar pues a los que manejamos la parte quirúrgica del niño, es que llega la mamá al servicio de urgencias en un niño que hace 3 meses tiene una traqueostomía y la mamá llegó corriendo porque se le salió la cánula y el bebé pues llegó respirando, pues llegó sin deteriorarse y todo lo demás. Entonces
Eso puede ser un motivo de estrés. Obviamente es un motivo de estrés, pero parte del entrenamiento a los papás, miren ustedes que nos estamos viendo al primer respondiente, es qué hacer cuando se les salga la cánula. Entonces, hay situaciones en las que llego yo al servicio de urgencias, está la mamá con la cánula en la mano y el niño pues respirando bien, yo le pongo la cánula y apenas se la pongo, que ella me vio ponérsela, yo se la quito y se la paso a la mamá para que ella le ponga la cánula. Entonces, esto obviamente son circunstancias en las cuales en el día a día, pues la mamá va a aprender a hacer ese control de la vía aérea con algo que lo puede resolver sin tener que salir de su casa. Esto tiene una salvedad. En los primeros 15 días, cuando uno hace una traqueostomía, hay que tener mucho cuidado porque pues todavía no se ha formado el trayecto. Solo para decirles esos detalles que con un entrenamiento adecuado y con una exposición a escenarios simulados, que esto es algo muy importante a tener en cuenta, los escenarios simulados con los que Salamandra se ha caracterizado a lo largo de 30 años, esos escenarios son los que nos permiten vivir una experiencia, cambiar nuestra mentalidad y comenzar a funcionar nuestra memoria muscular cuando tengamos la experiencia en vivo. Aquí, para este entrenamiento, estamos hablando tanto anestesiólogos como no anestesiólogos. O sea, es bienvenido si eres anestesiólogo o no, o eres no anestesiólogo. Médicos especialistas, médicos generales, urgenciólogos, pediatras, intensivistas, paramédicos, el personal de enfermería es muy importante y de terapeutas respiratorios, pues porque al final ellos son los que se encargan de apoyar en la vía aérea y estos entrenamientos le van a aportar muchísimo en su entrenamiento. Te preguntarás qué necesito yo para poder asistir a este entrenamiento virtual, ¿no? El querer hacerlo y el querer estar dispuesto a aprender. Quienes nos van a dar el entrenamiento, el doctor Eduardo Lema y el doctor Jorge Vargas, que va a estar encargado del módulo pediátrico. Muy bien, entonces vamos a comenzar a trabajar el 1 de agosto. Siguiendo la cultura salamandra tenemos un horario muy estricto, vamos a seguir todas las secuencias, vamos a iniciar a las 9 de la mañana, vamos a trabajar una secuencia ordenada, vamos a tener momentos de descanso, ustedes van a mirar todos estos detalles en la página cuando entren. La manera como ustedes pueden llegar aquí es que ustedes van a marcar el botón que ven aquí en pantalla, es decir, quiero asistir, o el botón de más información. Si marcan el botón de más información, la información les va a llegar a mí, ustedes van a colocar sus datos, porque yo necesito cómo responderles y inmediatamente hablamos. De hecho, mi teléfono está por ahí atravesado en alguna parte para que podamos hablar. Vas a recibir un certificado de participación, eso sí, el certificado de participación lo vamos a dar pues al final. Obviamente quienes estén presentes en el entrenamiento al final, pues a estos asistentes a quienes le vamos a dar el certificación. Entonces, repito, 1 de agosto, 9 de la mañana, 4 horas en vivo en una modalidad virtual. ¿Cuánto cuesta el entrenamiento? El entrenamiento vale $97 para nuestro grupo de audiencia internacional y 350,000 pesos para nuestra audiencia en Colombia. Como para inscribirte, marcas alguno de los dos botones y el sistema te va llevando en el camino para poder seguir la secuencia. Ahora, si tienes alguna duda, yo voy a mirar aquí abajo, miren, la base está mi número de teléfono, en la página que ya se las coloco aquí en Zoom, la van a encontrar y en YouTube la van a encontrar en la descripción. Gracias, doctor Barone, gracias a todos los asistentes. No, anímense a recibir esta información. La idea es formarnos en el manejo de la vía aérea. La idea es hacerlo de manera recurrente, incluso ir progresando en técnicas. Si usted sigue en esta cultura y en este espacio, es muy probable que pueda llegar hasta un nivel para manejo avanzado de la vía aérea, aun cuando no sea anestesiólogo. Estamos enseñándole a la gente, digamos que a raíz de casos de la vida real que creemos que no deben suceder, y tenemos la convicción que el entrenamiento, el precebado del cerebro,
Piensa rápido, pensar rápido, pensar despacio. Es el cerebro no hace nada para lo que no esté entrenado y uno no es capaz de hacer nada para o reaccionar rápidamente para lo que uno no esté entrenado. Entonces, lo que hacemos nosotros es cebar el cerebro para cuando tengan la circunstancia obrar. No se trata de, digamos, de un entrenamiento rígido, pero sí acabar, digamos, o intervenir una variabilidad que llamamos inaceptable en las condiciones de atención en el manejo de la vía aérea. Y como escribió un participante ahorita en el chat, eso es de todos, el equipo somos todos, eso nos sale bien a todos o nos sale mal a todos. Yo acabo de colocar el link en el chat. Mientras vamos cerrando, voy a dar tiempito para que lo copien y lo peguen. Repito, ese link va a estar en la descripción de la grabación, que la van a encontrar en el canal de YouTube. Nuevamente, el entrenamiento es el 1 de agosto, que es sábado. Va a ser virtual, va a tener un componente adulto y pediátrico, va a ser una profundización ya mucho más técnica de todos los conceptos que vimos el día de hoy, en un escenario no solamente teórico, sino un escenario práctico, viviendo estas experiencias con el uso de dispositivos y con viviendo los diferentes casos clínicos que los doctores Lema y Vargas nos van a colocar en estos momentos. Tú ingresas a la página, vas al botón que quiere decir quiero inscribirme, el sistema te va llevando y si te pierdes en algún camino, mi teléfono está allí. Es más, lo voy a colocar aquí para que por favor lo copien. Ahí se los mando. Yo estoy en Colombia como el doctor Lema. Y pues cualquier duda nos estamos hablando y cualquier inquietud con mucho gusto se las iremos resolviendo. Entonces, doctor Lema, vamos a cerrar la reunión. Habíamos hablado de 90 minutos, estamos en el margen de tiempo. Y antes de irnos, qué pena, quiero... mira, hay una cosita, Eduardo, de preguntas que están aquí haciendo. Hay un comentario que dice: lástima que el curso no esté dirigido solo a pacientes adultos en el ámbito hospitalario y de UCI. ¿Qué comentario quisiera darle a la persona que nos hizo la pregunta? Digamos que el reto de Awanda, de Airway with No Damage, esta metodología es que nosotros no podemos predecir las condiciones ni siquiera de un paciente que sea adulto y que esté en la UCI, con qué nos vamos a encontrar. Entonces el reto nuestro es proveerle toda la información y organizársela de tal manera que no importa lo que se le presente, usted tome la mejor decisión. Obviamente en la medida en que va escalando, porque luego hay unas capacitaciones presenciales. Entiendo que el doctor Laureano está visualizando esas capacitaciones con el doctor Barona para hacer unos niveles 1, 2 y 3. En esos niveles que se irán escalando, pues probablemente allí va a tener especial interés temas más específicos. Como el niño nosotros vamos a enseñar unas cosas globales que digamos que pueden ser aplicables en diferentes espacios, pero pues ya decir el manejo experto del neonato, por ejemplo, pues eso ya va a requerir una acción muy específica. Pero, por ejemplo, una acción global en Uganda, a las parteras y parteros les están enseñando a utilizar la máscara laringia para los recién nacidos que nacen con hipoxia cerebral con depresión respiratoria, para prevenir la hipoxia cerebral. Eso es una medida grandota. O en el entrenamiento uno puede llegar a decir: venga, necesito aprender a intubar con bilaringoscopio el neonato. Ese es un escenario particular al cual sin duda en la evolución vamos a ir llegando. El comentario de paciente y de UCI me hace recordar que en el 2001 creo hicimos un entrenamiento de trauma pediátrico en Pereira durante un Congreso Nacional de Cirugía Pediátrica. Y a mí se me quedó un comentario muy importante. Yo en ese momento era residente. Un cirujano pediatra que recibió el entrenamiento dijo:
voy a parafrasear lo que dijo. Esto me gustó muchísimo porque yo estoy acostumbrado a recibir al niño en quirófano y no hacer la atención que uno tiene que hacer allá abajo en el servicio de urgencias. Esto lo comparo con entrenarme en estos niveles escalonados y terminar en una intubación o en una traqueostomía. Por lo tanto, es válido tener este entrenamiento porque es que al final las bases fundamentales las adquiere uno entendiendo qué está pasando, porque al final la técnica de intubar o la técnica de traqueostomía se aprende. Sin embargo, la mentalidad de tomar una decisión es algo que necesitamos comenzar a trabajar y es lo que necesitamos aprender primero. Y adicionalmente, perdóname, doctor, una cosa fundamental es que, ojo, que intubar pacientes en UCI, pues eso va a requerir, claro, ojalá lo logremos siempre, pero los otros planes B, C, D y E tenemos que conocerlos. Y con esta metodología yo le aseguro que va a tener herramientas para manejar el paciente en el ámbito hospitalario y el paciente en UCI que probablemente no tenía. Listo, aún siendo intensivista, anestesiólogo, lo que sea. Sí, señor, sí, señor. Preguntan si manejamos cursos prácticos presenciales en Bogotá. Eso es parte del proceso que con Salamandra estamos desarrollando. Estamos ya armando una estructura para hacer los cursos presenciales de certificación a Wanda. Todavía no tenemos fechas, pero pues están disponibles, van a estar disponibles presencial, es decir, allí en vivo con el doctor Lema, el doctor Vargas y el equipo de instructores que sea entrenados por el doctor Lema para poder desarrollar todo este modelo de certificación que les estaremos avisando cuando ya los tengamos. No tenemos fecha todavía, sin embargo, ahí está. Preguntan sobre cursos prácticos certificados en Bolivia. Bueno, la expansión internacional es uno de nuestros objetivos, por lo tanto, pues vamos a estar a nivel internacional. Por ahora, pues por eso este modelo virtual nos ayuda muchísimo para poder acercarnos a los diferentes países y los diferentes colegas que quieren aprender. Entonces, no es más por esta noche, doctor Lema, nuevamente, muchas gracias por todo lo que usted nos ha dado el día de hoy. Los invitamos para el entrenamiento del 1 de agosto. En el canal de YouTube van a encontrar el link, yo ya se los envié acá, y en el grupo de WhatsApp, para todos los que estén en el grupo de WhatsApp, les vamos a entregar también el link para que puedan registrarse a nuestro entrenamiento virtual del 1 de agosto. No es más por este lado, doctor Lema. Gracias a Salamandra, gracias doctor Lema, gracias a Intersurgical por estar acompañándonos en este proceso y nos vemos en una próxima oportunidad. Que tengan buena noche. Muchas gracias, buenas noches a todos. Muchas gracias.